Buenas tardes. Gracias a Dios que nos da otra oportunidad de estar juntos y también de aprender de su palabra. Hoy vamos a aprender de la misión y el trabajo de la iglesia. Mateo 28, versículo 18 al 20. La misión y el trabajo de la iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice la escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a ir a una oración. Padre Santo, que moras en los cielos, agradecidos estamos de que nos hayas traído con bien. Ya le hemos cantado, le hemos adorado, le hemos glorificado, esperando se agrade de cada uno de nosotros. Ahora, por medio de su palabra, ayúdenos a estar atentos para poder entender y comprender su mensaje. Le damos gracias nuevamente por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y así le pedimos que nos siga dando las fuerzas para estar firmes ante cualquier necesidad y que usted siempre tome el control de cada una de nuestras necesidades. Cada uno tiene sus propias debilidades, pero le pedimos que nos dé fuerzas para poder sobrellevar las cargas. Y así también, Padre, que bendiga a los hermanos que se reúnen en este lugar y en todo el mundo. Sabemos que todos reciben de su palabra y esperamos que sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. La misión y el trabajo de la iglesia. Aquí en Mateo 28, 18 al 20, Jesús da la misión a los apóstoles de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones y que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que les enseñen a que guarden todas las cosas. La misión de la iglesia, hermanos, es principal, es proclamar el Evangelio, es hacer discípulos y también es servir al prójimo. Todo ello con el objetivo de llevar a las personas a una relación con Dios, para que sean salvas, para que también obtengan el crecimiento por medio de su conocimiento y para que sean obedientes a la voluntad del Padre. La iglesia, acuérdense que es llamada a ser luz en este mundo de tinieblas, mostrando el amor de Dios y reflejando su carácter. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra a la iglesia cuál es la misión en la cual deben de ocuparse. Nosotros como iglesia tenemos la misión de ocuparnos en enseñar, en hacer discípulos. El punto número uno que quiero llevar es que la iglesia tiene la misión de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Vamos a ver algunos puntos sobre la situación o la misión de la iglesia. La iglesia tiene la misión de amar a Dios con todo su corazón, su alma y sus fuerzas. Marcos capítulo 12, versículo 30. Así lo dice.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego añade, este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Pues estamos viendo la misión de la iglesia. La iglesia debe de tener amor y debe de amar a Dios con todo su corazón. Marcos nos está diciendo que Dios merece todo nuestro amor, ya que Él nos ha dado todo lo que necesitamos. La iglesia no puede amar a Dios y al mundo. Y hay varias escrituras las cuales nos enseñan la misión de la iglesia. Por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Si alguien lo quiere leer. Nosotros como iglesia tenemos la misión de amar a Dios con todo nuestro corazón. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece en paz. Estamos viendo que la iglesia tiene una misión. Nosotros como iglesia tenemos una misión. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, bueno, no debemos de enfocarnos en las cosas del mundo. Porque si uno ama al mundo, se considera enemigo de Dios. Bueno, eso lo dice Santiago. Pero la iglesia no puede amar a Dios y al mundo. Solamente seguimos a una persona, y que es a nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Si amamos al mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Ahí entra Santiago, capítulo 4, versículo 4, donde les dice, o amas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y estos son principios en los cuales la iglesia tiene que llevar a cabo. Dios nos ha amado tanto que acuérdense que Juan 3:16 dijo que nos dio su Hijo por amor a nosotros. Dios nos ama y nosotros debemos amar a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, Juan dijo que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En Juan 3:16 dice, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. Bueno, de tal manera Dios nos ama. Y nosotros como iglesia la misión es de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento que tiene la iglesia. El segundo mandamiento es que la iglesia tiene la misión de amar a su prójimo. Ahí mismo Marcos 12:31 dice, y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estamos viendo la misión que tenemos usted y yo como iglesia. Debemos de amar a nuestro prójimo. Este es un mandamiento con promesa. Nuestro prójimo también incluye a nuestros enemigos. Jesús dijo en Lucas 6:27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos,
haced bien a los que os aborrecen. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos. Bueno, nosotros como seguidores de Cristo también debemos de amar a nuestros prójimos, a nuestros enemigos. ¿Cómo lo vamos a amar? Predicándoles el Evangelio. Predicándoles el Evangelio es una de las maneras donde nosotros podemos mostrarle el amor que Dios tiene y que Dios puede darles. De esa manera nosotros mostramos el amor a nuestros enemigos, mostrándoles el Evangelio. Porque la iglesia tiene diferentes misiones, como por ejemplo el amarse el uno al otro. Este es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó allá en Juan capítulo 13, versículo 34, donde dijo Jesús, dice, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como Cristo nos ha amado, que también os améis unos a otros. Por eso la iglesia, para poder amar al prójimo, para poder amarnos unos a otros, necesitamos primero amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Porque si no amamos a Dios, como ya lo había dicho Juan, Juan nos vuelve a repetir allá en su primera carta. Si quieren leer Juan capítulo 3, versículo 18. Nuestro amor, dice Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿cómo debemos de amar? Nuestro amor debe de ser mostrado, Sin fingimientos, hermano. no solo de palabra. Sí. Porque a veces decimos, ay, te quiero mucho, y nomás se da la media vuelta y empezamos a criticar a la persona. Ese no es amor. Y ya vamos al tercer punto. El segundo punto era, bueno, el tercer punto era amarnos los unos a los otros. Y ese era mandamiento de Cristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Ya habíamos leído a Juan también. Y el ejemplo es de que cuando nosotros amamos a una persona, no debemos de hablar de ella, no debemos de criticarle de ella, ni de frente, ni de espalda, ni en pensamiento. Por eso que Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo y Dios lo ve todo. Otro punto de la iglesia es que su misión es proclamar el mensaje de salvación. Proclamar el mensaje de salvación. Hermano, perdón. Sí. Antes de pasar más adelante, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en luz, que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, si decimos que andamos en la luz de Dios, pero no puedo ver a mi hermano ni en pintura, entonces estoy engañándome a mí mismo, me estoy engañando a mí mismo. Por eso empecé con el amor a Dios, luego el amor al prójimo y luego el amor entre nosotros, porque para ir
Porque ahorita sigue la misión de la iglesia es ir y predicar el Evangelio. Pero ¿qué es lo que vamos a predicar? Ahorita ya seguía Mateo 28, 18 al 20. Bueno, ya es cuando entramos a ir a la predicación. Entonces vamos a predicar del amor de Dios. Porque el amor de Dios es el que llegó a nosotros por medio de Cristo. Así, Juan 3:16, ahí habla que de tal manera nos amó Dios. Bueno, entonces la misión de la iglesia también consiste en proclamar el mensaje de salvación, el Evangelio de Cristo. Los cristianos del primer siglo proclamaron este mensaje. Allá en Hechos, capítulo 8, versículo 4, dice la Escritura que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Estaban en persecución. Desde que la persecución empezó en Jerusalén, todos fueron esparcidos. Y los cristianos iban por todas partes, dice, anunciando el Evangelio. El Evangelio llegó a todas partes. Hechos capítulo 1, versículo 8, ahí donde dice la Escritura, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio es proclamado hasta el día de hoy ya en todo el mundo. Y esa es la misión de nosotros, de proclamar el Evangelio de Cristo. Y solo decía, ¿qué es el Evangelio? ¿Se acuerdan? Yo me quedaba callado, porque a veces se me olvidaba. Sí, las nuevas no decían, pero hay otro significado, decían el suegro. ¿Qué es el Evangelio? La vida, la muerte, la resurrección. Ahí me quedaba yo patinando para decir el suegro, pero hay otro significado. Entonces, el Evangelio es anunciar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es lo que anunciaba Pablo. Cuando estuvo en Atenas, ¿se acuerdan que anunciaba al Dios no conocido? Y empezó a anunciarles, Dios hizo la creación y todo, pero no le escucharon. Que dijo, voy a cambiar mi predicación, voy a predicar a Cristo resucitado. Y de ahí empezó a predicar a Cristo resucitado. El Evangelio. La muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. El Evangelio, dijo el apóstol Pablo, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. La iglesia debe de dar a conocer el Evangelio al Cristo resucitado, para que ellas puedan ser salvas por medio de Cristo. Así como Pablo le anunció el Evangelio al carcelero, como ejemplo, en Hechos 16, versículo 30 al 33. Cuando el carcelero los sacó, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El versículo 32 dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le predicaron el Evangelio, le hablaron del Cristo resucitado. El versículo 33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó el carcelero con todos los suyos. Por eso es necesario ir y predicar el Evangelio. Muchos no lo van a aceptar, pero muchos sí lo van a aceptar. ¿En dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y ahí Pablo predicó el Evangelio. Y se bautizó el carcelero y su familia. Pero le expusieron el mensaje. Bueno, al día de hoy, nosotros debemos de llenarnos del conocimiento, así como estos pasos que estamos llevando, para que en nuestro trabajo o donde estemos
o donde tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio, le hablemos primeramente del amor. Porque si nos vamos directamente, no, es que tienes que bautizarte, pues como que no, ¿verdad? La misión de la iglesia también consiste en la edificación de los unos para con los otros. Por eso, la iglesia debe de tener pastores, obispos, predicadores, diáconos, predicadores, maestros, para que la iglesia sea edificada. Esa es la misión de la iglesia. Para que la iglesia sea edificada, debe de tener a ciertas personas adecuadas para servir a la iglesia. Efesios 4, del 11 al 16. Esto dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Efesios, capítulo 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de su Hijo, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Recibo? Sí, hasta el 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la misión de la iglesia. Cristo nos ha dado, como dice ahí al principio, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. O sea que la iglesia, por eso a veces se pide que tenga ancianos, que tenga diáconos, que tenga predicadores, que tenga maestros, para que el cuerpo, o sea, los santos, ustedes sean edificados. Y sean edificados con la verdad, porque pueden ser engañados también. Ahí mismo lo dijo. En el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Por eso la iglesia, teniendo maestros, teniendo ancianos, la iglesia puede ser mejor administrada y enseñar, para que no seamos engañados por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. Por eso es necesario que la iglesia siga la misión de ser edificada con estas personas. Aparte de eso, la iglesia tiene que crecer en conocimiento de las Escrituras. Por eso siempre se leen las Escrituras donde ya no debemos de ser niños, donde debemos de crecer y dejar la leche no adulterada y empezar a digerir la palabra de Dios. Por ejemplo, 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la misión de la iglesia. La iglesia debe de crecer. La iglesia debe de memorizar las Escrituras. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos de memorizar las Escrituras. Debemos de amar la palabra de Dios. También el salmista dijo ahí en 119:97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella
ni meditación. Y son consejos de los salmistas en los cuales nosotros podemos poner en práctica. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, que procurara con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. Por eso es necesario que la iglesia crezca en conocimiento de las Escrituras, para que no sea engañada, para que no sea desviada. Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primera de Timoteo 4, versículo 13. La palabra de Dios es espíritu. Dios nos dio de su espíritu, pero el espíritu que nosotros recibimos, bueno, debemos de alimentarlo con la palabra. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Ezequiel, en el capítulo 2, versículo 8, mas tú, hijo de hombre, dice, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué era lo que yo te doy? La palabra de Dios. Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Por eso debemos de comer la palabra. Y cuando la estemos comiendo o cuando la estemos leyendo, dice saborearla. No la comamos como cuando se come uno un taco de 2-3 minutos. Debemos de saborear la palabra cuando la estemos leyendo, para que nuestro espíritu pueda fortalecerse. El conocimiento ayudará a la iglesia a no pecar contra Dios. El conocimiento ayudará a la iglesia a no ser destruida, porque puede ser destruida. Acuérdense que allá en el Antiguo Testamento Dios dijo en Oseas 4:6 que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en Isaías capítulo 5 versículo 13 dijo Dios que mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. En Proverbios 19 versículo 2 dice que el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Pero al día de hoy nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 13, 12 y 13, si lo quieren leer. Efesios capítulo 4 versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar, Efesios Sí, 4 versículos 12 y 13. 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y estamos leyendo solamente algunos versículos acerca de la misión de la iglesia. Y estos versículos son para que nosotros estemos llenos del conocimiento, para no ser desviados de nuestra fe. Si alguien tiene algún comentario, Hermano, a veces nos hace tan difícil ir a predicar la palabra porque creemos que tenemos que dar un sermón, pero nosotros somos sembradores de la palabra. Decirles que hay un Dios que te ama y que mandó a su Hijo por amar a nosotros, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios 2:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros nomás somos, te voy a dejar la semilla, pero Dios te va a dar el crecimiento porque vas a querer buscar más de Él. O sea que no tenemos que tener tanto miedo el exponer, el hablar de las buenas nuevas. sí, pero eso es necesario, como decía la hermana, aprenderse versículos de memoria. La semilla es la palabra de Dios. Cuando usted siembra la semilla, le da un versículo y esa persona se va con ese versículo. Y Dios lo hace terminar a su tiempo. Por eso es necesario, en tiempo de aflicción, pues qué versículo podemos dar, hay bastantes.
el tiempo de cuando hay pleitos, pues también hay bastantes versículos. Por eso es necesario también aprender de memoria, porque en ese momento, pues, nomás con un versículo que le dé a una persona y la persona siente alegría. Hasta ahí vamos bien. Bueno, no sé si. ¿No? Sí. Ok. Allí en segundo de Pedro, ahorita usted mencionó que debemos, ¿verdad?, de estudiar la palabra de Dios. Y como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, redarguye, reprende en todo momento, dentro y fuera del tiempo, tú habla. Pero para poder hacer eso, nosotros, ¿verdad?, acá, entonces, dice en segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 5, ¿qué es lo que debemos de añadirle a las cosas de Dios? Y dice, bueno, lo tengo que leer todo, pero dice en el versículo 5, si quieren acompañar, vosotros también, poniendo toda diligencia, quiere decir atención, fíjate bien lo que vas a decir, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si, ahora aquí está la explicación o el consejo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, debemos si yo tengo fe, bueno, debo de añadirle la virtud. Y si tengo alguna virtud, algún don que el Señor me dio, bueno, añádele ahora el conocimiento, y así, ¿verdad? Para cuando se llegue el momento de que alguien nos pregunte algo de las cosas de Dios, bueno, tener uno que enseñarle algo de la palabra de Dios, pero debe de estar uno estudiado a como uno pueda, ¿verdad? No tiene uno, como dijo la hermana, tenemos temor de que vamos a tener que predicar. No, a como uno pueda, porque el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando ustedes vayan a predicar el Evangelio, no se preocupen por lo que tengan que decir ni hablar, porque el Espíritu Santo en ese momento les va a decir, nos vamos a acordar de alguna escritura, eso es lo que va a hacer con nosotros, nos vamos a acordar de una escritura conforme a aquella petición que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy necesario leer las escrituras, leerlas para alguna emergencia o que se pueda usar, se pueda poner enfrente de uno. Por eso le digo que estas son unas cuantas escrituras. Sí. Si nos ponemos a estudiar todas, bueno, no vamos a terminar. Ahora, vamos a cambiar. La misión de la iglesia en el Nuevo Testamento es mantenerse alejado del pecado. Ahí es donde entra la parte que a veces no queremos escuchar. Cristo vendrá por una iglesia pura y sin mancha. Y ahí es cuando debemos de dejar lo que no le agrada a Dios. La Biblia dice que la iglesia debe de mantenerse sin mancha en este mundo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su
tribulaciones, pero dice, añade al final, y guardarse sin mancha del mundo. La iglesia debe guardarse sin mancha en este mundo. Tenemos la responsabilidad de ser santos como Dios es santo. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Si Dios es santo, nosotros debemos de ser santos como Él es santo en toda vuestra manera de vivir. Tenemos la responsabilidad de mantener una iglesia sin mancha, sin arruga o cosa semejante. El apóstol Pablo dio el ejemplo en Efesios 5, 25 al 27. En Efesios 5, versículo 25 al 27 nos da un ejemplo, el apóstol Pablo. Cristo amó la iglesia para santificarla, versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando salimos del bautismo, salimos con vestiduras blancas, y así debemos de seguir hasta que Cristo venga, o hasta que nosotros dejemos este mundo. Por eso es necesario que la iglesia se mantenga alejada del pecado, porque el pecado es el que mancha nuestras ropas. Tenemos la responsabilidad como iglesia de no proveer para los deseos de la carne. Romanos 13, versículo 14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos como iglesia la responsabilidad de no satisfacer los deseos de la carne. Y ahí habla Gálatas capítulo 5 versículo 16, donde debemos de andar en el Espíritu y no hacer las obras de la carne. Por eso es necesario que el Espíritu se llene del conocimiento de la palabra para que podamos estar firmes en nuestra fe. Como iglesia tenemos la responsabilidad de abstenernos de los deseos de la carne que batallan contra el alma, dice Pedro, primera de Pedro 2:11. Así que, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo y como tal debemos mantenernos sin mancha y sin pecado. Por eso es necesario la práctica de la disciplina dentro de la iglesia, para que la iglesia se mantenga sin mancha y sin pecado. Por eso a veces las predicaciones son un poquito fuertes, pero es para que la iglesia se mantenga sin mancha y sin pecado. Porque si no se les habla del pecado y no se les habla fuerte, pues consentimos a los miembros. Hagan lo que quieran. Al fin y al cabo, muchos piensan que van a entrar al cielo y no es así. Es mejor decirles la verdad. Porque si no les decimos la verdad, pues también somos cómplices en participar con ellos. Hermano, ¿Sí? Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto. Decía la hermana, cuando nosotros leemos. Bueno, Jesús dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Les dejaré mi espíritu, el Espíritu Santo, que los ayudará a recordar todas las cosas que Él oyere. Dice, nos ayudará a recordar todas las cosas que Él oyere. El Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros, por eso siempre se nos dice, cuando usted lea la Biblia, léala en voz alta. Porque a veces la leemos en nuestra mente, pero a veces es necesario leerla en voz alta para que el Espíritu Santo también se llene. Yo sé que cuando la leemos en voz baja o nuestra mente también se llena, pero es necesario leerla en voz alta para que nuestra mente recuerde lo que estamos leyendo. Y el Espíritu Santo, como decía la hermana, en su momento nos va a detener. Viene la prueba, viene la tentación y el Espíritu Santo te dice, aquí dice no robarás. Y yo estoy a punto de robar algo y el Espíritu Santo te detiene. Ah, sí, Cristo me está viendo.
O sea, son cositas que dejamos pasar a veces. Como los que van al mandado, agarran el racimo de uvas, porque yo también lo hacía, y las ponen en el mero frente del carrito. Y van echándole al carrito, pero van come uvas. Y no las pagan. Y al último ya queda un racimito y las bajan y las ponen por ahí. Y ya. ¿Qué hicieron? Robaron. En vez de ir, pesarla, cóbrenme, fueron tanto y pagaron. Pero antes, pues también nosotros lo hacíamos, pero ya no lo debemos de hacer. Pero ahora el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Él nos dice cuando estamos mal, aunque es una lucha entre la carne y el Espíritu, acuérdense. Si alimentamos más la carne, bueno, nos dejamos llevar por la carne. Pero si alimentamos más el Espíritu, bueno, el Espíritu nos guía por un buen camino. De nuestra conciencia. Así es. Por eso dice que los dones del Espíritu, ahí viene el dominio propio. Ahí es donde nosotros dominamos nuestra carne, nuestro pensamiento. Y todas las cosas que sean malas, pues las vamos a hacer a un lado. La misión de la iglesia, ya para terminar, consiste en exaltar a Cristo como cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Efesios 1:22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Nosotros tenemos la misión de exaltar a Cristo. No debemos de avergonzarnos de predicar a Cristo. Cuando vayamos a enseñar o a predicar, debemos de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de la iglesia y Él nos está edificando por medio de su palabra. Si alguien quiere comentar. El domingo en la mañana usted nos habló de la parábola de la fiesta de bodas, regresándome un poquito a cuando usted La invitación. A lo que usted mencionó, cómo debe de ser la novia. O sea que nos compara la palabra de Dios como una novia limpia, con sus ropas resplandecientes. Entonces, que debemos de dar como hijos de luz. Y dice el apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 12 en adelante, o sea que dice que somos luminares en el mundo, somos vistos por toda la gente. Entonces dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, debemos tratar de alejarnos de todo lo que nos hace daño y lo que puede manchar nuestras ropas, que ya fuimos emblanquecidos, ya fuimos sellados
con el Espíritu Santo, con el sello del Espíritu Santo. Y ya somos hijos de Dios e hijas de Dios. Entonces usted en la predicación que dio de Mateo 22:1 en adelante, ¿verdad? Dice que el rey hizo unas bodas y fueron, ¿verdad?, todos los invitados a comer de su comida. Pero al último llega un hombre, está una persona ahí sentada también en las bancas, y el rey entró, dice, y el rey entró para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. No, ya sabemos que cuando nos invitan a una fiesta grande, y más si un rey nos invita, debemos de escoger los mejores galas para vestirnos. Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, nosotros, los consejos que encontramos de hoy que usted nos está enseñando, es que nos está recordando que cómo debemos de ser ahora como cristianos. No debemos de dar en qué decir, y menos a la gente de afuera, ¿verdad? Porque después les queremos hablar del Evangelio, y si miran cualquier cosa mala en nosotros y decimos que somos cristianos, entonces no van a obedecer al Señor. Vamos a ser una piedra de tropiezo. Y debemos de estarnos preparando para el día del juicio, porque eso es lo que está hablando en la parábola del rey en Mateo, que Jesús está hablando de eso: prepararnos y ir vestidos de gala, con nuestras ropas blancas, para llegar al cielo. Porque si queremos llegar al cielo, como este hombre que llegó, se metió, pero oye, ¿para dónde vas? ¿Por qué vienes tan sucio? ¿Por qué? Entonces, sáquenlo, échenlo para afuera. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestro vocabulario, con nuestro mal ejemplo, y con todo eso, porque si no, vamos a ser avergonzados en el día del juicio. Así es. Bueno, la misión de la iglesia es amar a Dios, llenarnos del conocimiento, alejarnos del pecado, crecer espiritualmente. Por último, la misión de la iglesia es predicar la sana doctrina. Primera de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y si uno no habla la sana doctrina, bueno, hay consecuencias. Segunda de Juan 1, del 9 al 11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas acciones. Y si le seguimos, pues hay muchos versículos en los cuales enfatiza hablar de la sana doctrina. Bueno, la Biblia nos ha enseñado la misión de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora solo hemos considerado algunos puntos, por lo tanto debemos de animarnos como iglesia a siempre estudiar las Escrituras, así como los de Berea, escudriñar las Escrituras todos los días. Bueno, entonces es necesario que nosotros escudriñemos también las Escrituras para crecer espiritualmente y así hacer la voluntad de Dios. Así que vamos a estar de pie, vamos a cantar un canto de agradecimiento a Dios y que Dios
cantemos. Firmes ya